Bien, entendido si los datos son paramétricos o no paramétricos, miremos la siguiente tabla de decisión y aprendemos algo de intervalos de confianza para una muestra y para dos muestras. Entonces, recuerden que si los datos tienen distribución normal, puedo tener dos opciones. Entonces, primero aplico la prueba Shapiro-Wilk y averiguo si los datos tienen distribución normal o no. Entonces, si los datos tienen distribución normal, entonces tomo la siguiente decisión. El tamaño de la muestra es mayor o igual que 30, entonces acá mi muestra es sencillamente de tamaño 11. Entonces, si es mayor o igual que 30 y la varianza es conocida, entonces yo utilizo la distribución normal. Pero si la varianza, si el tamaño de la muestra es mayor que 30 y la varianza no es conocida, entonces también utilizo la distribución normal. El truco está en mirar que el tamaño de la muestra sea mayor o igual que 30. Ahora, si el tamaño de la muestra no es mayor o igual que 30, entonces, y la varianza es desconocida o la desviación estándar es desconocida, entonces utilizo, y la varianza es conocida, utilizo la distribución normal. Vuelvo a decirlo, el tamaño de la muestra es menor que 30 y la varianza es conocida, utilizo la distribución normal. Es muy fregado que uno conozca la varianza de los datos. Recuerden, aquí la voy a calcular, varianza más var, aquí la tengo pero de una muestra. Si ya lo hemos visto, por eso es importante haber hecho el capítulo 1, del 1 al 5. Acá tengo las varianzas, pero estas son de una muestra. Es muy fregado que uno conozca la varianza de la población. Creo que ahora uno, como tiene Big Data, entonces uno puede acudir a toda la población. Están guardadas. Entonces, pero si yo estoy haciendo un estudio de mercados para tomar decisiones, pues yo no conozco la varianza de toda la población, entonces me toca con una muestrica. Entonces, si la varianza es conocida y el tamaño de la muestra es menor que 30, utilizo la distribución normal. Pero si la varianza no es conocida, ya nos toca recurrir a autorizar la distribución T, que la miraremos en este capítulo. Ahora, ¿qué pasa? Si los datos son no paramétricos, entonces yo sé que ya los datos son no paramétricos. ¿Qué pasa ahora? Si el tamaño de la muestra es mayor que 30 y la varianza es conocida, utilizo nuevamente la distribución Z por un teorema que se llama el teorema central del límite. Dice que todos los datos, cuando son mayores que 30, tienden a arrimarse a la distribución normal, pero con una condición, que la varianza sea conocida. Pero ¿qué pasa también además? Que si la muestra es mayor que 30, la varianza es conocida, no es conocida, pero como es mayor que 30, también puedo usar la distribución normal por aquello del teorema central del límite. Repito, la clave es mirar que el tamaño de la muestra sea mayor que 30, sean paramétricos o no, o sea, no habiendo aplicado Shapiro-Wilk, y aquí me dijo que si los tamaños de muestra eran mayor que 30, pero eran datos no paramétricos, yo puedo seguir trabajando con promedios, porque la muestra es mayor que 30. Sin embargo, si uno quiere ser riguroso, pues debe respetar esa condición de mirar si los datos tienen distribución normal o no, porque puede fácilmente equivocarse y un solo dato me puede jalar la información. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que cuando son tamaños de muestra mayores que 30, uno puede tomar decisiones por aquello de teorema central del límite, porque todo tiende a arrimarse al promedio. Pero si ustedes la verifican y son rigurosos, pues ya saben que deben usar pruebas no paramétricas. Bien, ahora, si la muestra no es mayor o igual que 30, es menor que 30, y la varianza es conocida, entonces, si es menor que 30 y la varianza es conocida, utilizamos pruebas no paramétricas. Entonces, siempre que el tamaño de la muestra sea menor que 30 y la varianza sea conocida, no importa, o sea, si logro conocer la varianza de la población, utilizaré pruebas no paramétricas, o sea, compararía medianas. Pero es muy fregado que uno conozca la varianza, les vuelvo a decir, es muy fregado porque uno debería conocer toda la población. Normalmente uno no conoce la varianza, o sea, sería por este lado. Entonces vuelvo a decir, si la muestra no es mayor que 30 y la varianza es desconocida, que este es nuestro caso real, entonces utilizamos pruebas no paramétricas. ¿De acuerdo? O sea, comparamos medianas. Bien. Entonces, aquí en ambos casos, que la muestra sea menor que 30, me manda a usar pruebas no paramétricas. Siempre y cuando los datos no tengan distribución normal. Bien, entonces dado que ya reconocer la importancia de usar promedios o medianas, porque fueron jalados, entonces hagamos algo de intervalos de confianza. Un intervalo de confianza para una sola muestra, que eso es del capítulo ya 9, miremoslo acá, está en el otro capítulo. O sea que ahora vamos a estudiar esta parte.
Ah. Bien, entonces ahora vamos a estudiar esta parte, vamos a hacer inferencias sobre una y dos poblaciones, estimación por intervalo. Para una muestra hay que usar la distribución normal, y entonces sería el promedio más o menos el valor de la distribución normal por la desviación conocida, si yo conozco la desviación de la población conocida, cosa que es muy difícil. Pero como el tamaño de la muestra supuestamente es mayor que 30, entonces yo puedo usar la varianza, la desviación desconocida de la distribución normal, siempre y cuando el tamaño de la muestra sea mayor que 30. Pero si es menor que 30, debo recurrir a usar la distribución T. Para una muestra sería el promedio más o menos T por la desviación estándar. T con n grados de libertad, que la vamos a ver en este capítulo. Y si se trata de proporciones, entonces el error estándar de la proporción o porcentaje de individuos que cumplen cierto requisito es P por 1 menos P sobre N. Ya vamos a hacer ejercicios. Y el intervalo de confianza para proporciones P más o menos Z por el error estándar de las proporciones. Y esta es la fórmula del tamaño de una muestra que utilizaríamos para calcular el tamaño de una muestra para estimar el promedio. Y esta es la fórmula que utilizaríamos para estimar una proporción. Si quieren calcular el promedio de consumo de la compañía y tomar decisiones si aumentan o no algún valor en la compañía, por ejemplo el promedio de consumo de luz, para tomar decisiones si a tal hora es pico, entonces hacen apagar la luz porque tienen prendida la luz durante el día y son oficinas que quedan frente a la ventana, podrían utilizar también una muestra para ver si el promedio de gasto de luz sería tal, sería uno que ustedes decidan, que ya lo vamos a ver. Y los valores de estandarización, que son muy útiles y los vamos a ver en prueba hipótesis. Estas son las fórmulas. Bien, yo les voy a enviar este archivo. Para comparar dos poblaciones, entonces las comparaciones serían de esta forma. Entonces en una sería X más o menos Z por encima, y ahora para dos sería la diferencia entre los dos promedios. En este caso del ejercicio que estamos viendo, tengo dos promedios, por Z por el error estándar. Este es el error estándar de dos poblaciones, es el que usaríamos ahí. Pero esto es cuando la varianza es conocida. Pero si la varianza es desconocida, que es lo más real, utilizaríamos esta fórmula para calcular la varianza mancomunada, que sería esta. Perfecto. Y acá están las otras fórmulas que les vamos a desarrollar durante el capítulo. Entonces la idea es que ahora voy a hacer unos intervalos de confianza. No se me preocupen porque yo estoy viendo esto así como rápido. De todas formas, esto se los va a mandar y voy a reforzarles este tema. Bien. Entonces, vamos a hacer un intervalo de confianza para el promedio de tiempos de la compañía 1 utilizando estas fórmulas. Z por el nivel de confianza que yo desee. Entonces, miremoslo acá. Está en la hoja 1, hoja 3. Me toca arrastrar este. Bien, entonces aquí tenemos los mismos datos. La misma pregunta y me dice que utilizo un nivel de confianza del 99% para ver cuál de las dos compañías utilizo en términos de intervalos de confianza. Entonces utilicemos la compañía 1 y vamos a utilizar la distribución normal al 99% de confianza. El intervalo de confianza es este, xpron 1 menos xpron 2 más o menos z por el error típico, pero resulta que esto es, si la varianza fuera conocida, pero yo no la conozco, entonces debo usar esta, pero esto es para comparar ambas. Entonces vamos a la comparación de ambas y la comparación de una sola, que sería esta o esta. En este caso utilizaríamos esta porque yo no conozco la varianza de la población, utilizaríamos esta. Entonces sería xprom más o menos z por el error típico, donde el error típico se define como la desviación estándar sobre la raíz de n. Bien, entonces vamos a hacerla aquí abajo. Entonces sería para la compañía 1, entonces sería más el promedio, que lo necesito, el intervalo de confianza. Entonces sería el promedio sería este. Bien. El valor de Z, este es el promedio. Ahora me falta el valor de Z, 99% de confianza. Entonces recuerde que voy a generar un intervalo, una distribución normal que tiene esta forma. Y necesito que me quede con una confianza del 99%. Es decir, que me quede, esta es la zona de confianza, la que está acá, 99%. Necesito que acá adentro me quede el 99%. Como todo esto suma 100%, entonces, como ya lo hemos dicho en otra clase, acá nos quedaría que esto es 1% dividido entre 2, y este otro extremo es el otro 1% dividido entre 2.
esta parte es el otro 1% y entre 2. Entonces, la distribución normal en Excel viene tragando desde menos infinito, es como un Pac-Man que viene tragando desde menos infinito, así. O sea que el valor de z sería acá o sería acá. Voy a calcularlo acá, entonces sería de este valor, que es el valor P, entonces sería, puedo buscarlo acá en Excel, entonces entro acá a f de x y busco acá distribución normal. Primo letra D y busco distri.normal. Distri.normal. Y entonces encuentro dos, distribución punto normal estándar y distribución punto normal estándar inversa. Utilizaría esta, porque es una probabilidad, esto es una probabilidad. Esto es otra probabilidad y esto es otra probabilidad. Son valores que están entre 0 y 1 y son probabilidades, es el 0.5%. Entonces aceptar acá, clic acá y me da el valor de la distribución normal, que sería 2.57. Si lo quiero calcular acá, me tendría que dar 2.57, vemos que es verdad. Pero aquí yo no lo calculo con el 0.05, aquí dice que error, pero porque lo estoy tomando acá. Aquí no calculo con el 0.05, sino con 99.005. ¿Por qué razón? Porque lo que les digo, la distribución normal viene cargando desde menos infinito hacia infinito y no me hago calcular solo la puntica allá, sino hasta acá. Y hasta ahí el Pac-Man ha cargado lo siguiente. Vamos a ponerlo en la celda que me pide ahí. Sería más 99% más este pedacito que está acá. Y ahí me da 2.57. Perfecto. Ahí está, que es lo que necesito. 2.57. Esto sí es por los decimales que quedaron ahí. Ahí la mitad, ahí está, listo. Bien. Entonces ahora sí, para el intervalo de confianza se definía como, para un solo intervalo se definía como el promedio más o menos z por el error estándar. El error estándar se define como, vamos a calcularlo, aunque el error estándar también está ya calculado por cuando hicimos que con Real Statistical Cálculo. Entonces se define como la desviación estándar sobre la raíz del número de datos. Ese es el error estándar. Entonces ahora sí podría calcular el intervalo de confianza del 99%, intervalo de confianza del 99%. Se define como el promedio más o menos z por el error estándar. Por el error estándar. Ese x. Entonces sería al lado izquierdo y lado derecho. Entonces el lado izquierdo aquí sería más el promedio menos el valor de z, que se toma el valor positivo del valor de z, por el error estándar. Y para el lado derecho sería más el promedio más el valor de z por el error estándar. Y nos daría que entonces los tiempos de la compañía 1 varían entre 8.4 y 11.95 minutos. Ahora miremos de los tiempos de la compañía 2. Esto es de la compañía 1, ahora la compañía 2, al 99% también. Entonces sería, de nuevo, necesitamos el promedio. Entonces sería más promedio de la compañía 2. Listo, calculamos el error estándar o error típico, que se define como la desviación estándar sobre la raíz de n. Entonces calculemos lo que al frente también sería más la desviación estándar, que sería la desviación estándar de acá, sobre la raíz de 11 datos. Raíz de 11 datos, racino, raíz. Raíz de 11 datos. Me dice que el error estándar, me quedó mal escrito algo. Es que es desde. Ahí está el recibo. Y ahora calculemos el intervalo de confianza. Entonces, lado izquierdo y lado derecho. Lado izquierdo y lado derecho. Y calculémoslo acá. Entonces sería más el promedio menos el valor de z. El valor de z por el error estándar. Y más el promedio más el valor de z por el error estándar. Entonces finalmente podemos observar que los tiempos de la compañía 1 van de 8 minutos a 11.95 y los tiempos de la compañía 2 van de 7 minutos a 9.8 minutos, razón por la cual utilizaríamos los datos de la compañía 2 porque sus tiempos
además de estar más cercanos entre 7 y 9,